Hola, bienvenido a tu canal de matemáticas y de física. Soy el profesor Harold Velázquez Quintero. Hoy vamos a hacer una demostración acerca de la derivada de una función logarítmica. Porque la derivada de una función logarítmica es 1 sobre la función multiplicada por la derivada de la función. Abajo te dejo el link de mi página web del curso de cálculo diferencial. En la parte superior aparecen todos los temas, como son muchos. Aquí en la opción más vemos los otros temas y vamos a ver en la parte inferior que dice derivada de las funciones logarítmicas. Sea y igual al logaritmo natural de una función, sabemos que esta función es una función continua en su dominio, donde el dominio es desde 0 hasta el infinito positivo. Aquí vemos un ejemplo de una función logarítmica, específicamente para el caso de y igual a 1 sobre x, un caso particular. Pues empezamos con la definición normal de la derivada de una función. La derivada de una función es igual al límite cuando delta de x tiende a 0 de esta función evaluada en x más delta de x. ¿Qué es esto? Yo quiero averiguar la derivada de la función en un valor en x, porque en esencia lo que estoy buscando es la recta tangente. Estoy buscando la recta que es así tangente más o menos, de tal manera que el delta de x tienda a 0, donde este es x y el valor que le sigue es el valor anterior más un delta de x. El logaritmo natural de la función de x más delta de x menos logaritmo natural de la función dividido en delta de x. Bueno, como lo vemos acá, esta sigue siendo la gráfica. ¿Qué hicimos acá en esta parte que vemos acá? Aplico una propiedad de los logaritmos, que dice que la resta de los logaritmos es igual al logaritmo de la división de los argumentos. Eso es lo que yo apliqué acá. Entonces, si yo tengo logaritmo de esta función menos logaritmo natural de esa función, eso es igual al logaritmo natural de la división de esa función. Es como se logra ver en esa parte de ahí. Bueno, ¿qué se hizo acá? Este 1 sobre delta de x es lo mismo que tener 1 sobre delta de x, pero yo lo puedo separar como se ve acá. 1 delta de x por logaritmo natural de esta expresión. Es exactamente lo mismo, es si yo coloco acá un 1 en el denominador y hago la multiplicación, obtengo esta expresión. Profe, ¿para qué lo hace? Para poder utilizar una propiedad de los logaritmos. Que si yo tengo una función o un número multiplicando el logaritmo, esa función o número puede subir como exponente del argumento. Es decir, como exponente de esto, que fue lo que yo hice acá. Subo 1 sobre delta de x como exponente acá. Profe, ¿qué pasó de aquí a acá? Bueno, aquí yo veo que este es un x y este es f de x. El f de x asociado a este x de acá. Cuando a esta x yo le sumo un delta de x, como se ve aquí, porque entre otras cosas esta función es una función creciente, las funciones logaritmo naturales son crecientes. Esto que yo veo acá es f de x más delta de x. Pero yo el f de x lo puedo expresar de la siguiente manera. El f de x es igual a la función f de x, que es la que vemos acá. De aquí a acá hay una pequeña distancia, una distancia que la vamos a llamar delta de y. Esto como se ve acá. Acá se me va a formar un triángulo rectángulo, donde eso es un delta de x, que a la x le sumo un delta de x, e inmediatamente aparece acá un delta de y. Profesor, ¿se puede? Sí, claro, recuerde que esta función es continua. Esta función es continua, no va a haber discontinuidades acá. Entonces, cuando yo al dominio le sume un delta de x, pues va a aparecer un f de x más delta de x, pero que se puede expresar como el valor de y que había antes, sumándole un pequeño delta de y, que es lo mismo. Estas dos expresiones serían iguales. Esta me queda más fácil de trabajar, porque esta aquí lo que le va a decir es que cuando aparece un delta de x, inmediatamente en el rango va a aparecer un delta de y que en ese intervalo abierto la función es continua. Fácilmente demostrarle que es continua, entonces fue lo que hicimos de aquí a acá. Cambié a f de x más delta de x por f de x más un delta de y, que lo logramos ver acá.
Ahorita se van a dar cuenta por qué es tan importante ese cambio. Bueno, f de x dividido en f de x me daría 1, como se ve acá. Estoy aplicando propiedad distributiva. Y acá delta de y sobre f de x es delta de y sobre f de x. Aquí, esto, si lo pienso, es 1. Porque esto se me cancela con esto. Esto se me cancela con esto. Profe, ¿para qué lo pone? Para poderme acercar al concepto de Euler, como ya lo vamos a ver a continuación. Esto lo dejo aquí. Esto tiene un objetivo como tal. Y esto que yo veo acá, lo voy a subir como exponente. ¿Otra vez, profe? Sí, otra vez lo vamos a subir otra vez como exponente. ¿Por qué? Un coeficiente numérico que multiplica el logaritmo natural puede subir como exponente del argumento. El argumento es esto. Entonces, delta de x sobre delta de y, que le multiplica 1 sobre delta de x. Entonces, delta de x con delta de x se me cancela. Me quedaría 1 sobre delta de y. ¿Qué más hicimos acá? Yo tengo realmente el límite de todo esto. De todo eso que está acá. Pero yo le voy a separar los límites. Voy a poner el límite para este y el límite para este. Pero eso se puede hacer siempre y cuando uno sepa o pueda demostrar que el límite del producto de funciones es igual al producto de los límites de las funciones solo si esos límites existen, y esto existe. Vamos a probar ahorita que esto es Euler. ¿Sí? Profesor, ¿por qué metió el límite dentro del logaritmo natural? ¿No debe estar por fuera? Si yo calculo el límite de una función logarítmica, es igual a la función, es igual al logaritmo del límite del argumento. Es decir, ese límite entra a calcularse con el argumento. Bueno, acá tengo delta de y sobre f de x. Y esto que yo veo acá es equivalente a lo que teníamos hace un momento. 1 sobre delta de y en el denominador y 1 sobre f de x. Si hacemos la división de fraccionarios, que es multiplicar los extremos, notamos que delta de y queda en el numerador y f de x queda en el denominador. ¿Por qué está haciendo esto, profe? Porque yo necesito que se me parezca al exponente para poder utilizar este límite que ya lo hemos visto en clase. El límite de 1 más 1 sobre x elevado a la x igual a Euler cuando x tiende al infinito. Para un sentido más práctico, si acá hay un k, cualquiera, donde k no es variable, la respuesta es Euler a la k, que es lo que yo estoy buscando. Entonces, notemos que si aquí hay x, por eso hice esa conversión, hice ese cambio de variable. No me servía así. Yo necesitaba 1 sobre delta y acá en el denominador. Pero me doy cuenta que con este arreglo matemático, esto es equivalente a lo anterior y se me acerca el concepto de Euler, porque notemos que para Euler necesito un 1 más que arriba haya una constante y f de x es constante. Profe, ¿no es variable? No, recuerde que la variable es el delta de x. Cuando yo entiendo que delta de x se me acerque a 0, porque yo quiero calcular la derivada de la función para ese valor de x. Entonces, ahí en ese momento, f de x es constante. Sobre 1 delta de y. Bueno, miremos qué pasó de aquí a acá. Recordemos que esto, en sí, es la derivada de la función. ¿Sí? Porque eso es lo que yo calculo como el límite, ¿no? El límite cuando delta de x tiende a 0 del cambio de la y sobre el cambio de la x. ¿Eso qué es? La derivada de la función con respecto a x. Ya tengo la mitad de la respuesta. Porque recuerda que la derivada del logaritmo natural es 1 sobre la función por la derivada de la función. Ya tengo la derivada de la función. Ahora, aquí voy a hacer un cambio de variable. Yo digo, si delta de x tiende a 0, recordando mi triángulo acá, si este delta de x tiende a 0, delta de y tiende a 0. Porque noto que la variable acá es delta de y, pero delta de y depende de delta de x. Si delta de x tiende a 0, pues delta de y también tiende a 0. Y voy a hacer un cambio de variable. Yo voy a decir, bueno, que h sea igual a 1 sobre delta de y. Es un cambio de variable. Si delta de y tiende a 0, entonces h tiende al infinito. Entonces yo digo logaritmo natural del límite de cuando h tiende al infinito de 1 más
1 sobre f de x sobre h, porque eso ya lo acabo, por último, acabo de hacer el cambio de variable, ya digo que eso es h. Pues inmediatamente esto es Euler, ¿sí? Notemos que ya hice todo el arreglo matemático para que eso fuera Euler. Euler elevado a la que? Al exponente que esté aquí. En este caso, el exponente es 1 sobre f de x. ¿Cómo se logra ver en esta parte de acá arriba? ¿Qué hicimos? Vamos a hacer de aquí a acá el proceso inverso de lo que habíamos hecho antes. Antes, si veíamos acá una expresión multiplicando, lo subíamos como exponente. Aquí yo veo este exponente, lo voy a bajar. Entonces quedaría la derivada de la función por 1 sobre f de x por logaritmo natural de Euler. Pero logaritmo natural de Euler da 1. ¿Qué me queda? La derivada de la función por 1 sobre la función. ¿Qué hicimos acá? Organizarlo de la manera como siempre trabajamos en clase. Que la derivada de un logaritmo natural con respecto a x es igual a 1 sobre el argumento, es decir, la función que está dentro del argumento, multiplicado por la derivada de dicha función. Espero que hayan aprendido mucho, que les haya gustado el video. Los invito a suscribirse a mi canal de YouTube y a visitar mi página web. Muchas gracias por ver este video.